Historias que no salen en las noticias, 1 de 10. Hoy me volví loco. Hoy voy a contar 10 historias cortas. Pero bueno, vayan pasando gente de todas las historias que me están pasando ustedes. Así que vamos con la primera historia, 1 de 10. Estoy en pareja con un hombre 40 años mayor que yo y no lo amo. Tengo 24 y él tiene 64. Pero ¿cómo pasó esto? Déjame contarte lo que viví desde chica. Crecí en un calvario de gritos y peleas. Mi casa no era un hogar, era un campo de batallas. Dejé la escuela, me volví rebelde y terminé en la calle, vendiendo mi cuerpo como una prostituta por una dosis de olvido. Pasé por internados, sentí que mi vida no valía un peso. Cumplí 17 años, el mundo me escupió. Mi propia familia me echó a la calle como si fuera una basura. Ahí apareció él, un hombre de 56 años y las manos llenas de promesas. Me daba marihuana para que yo no sintiera el asco, para que mi mente se fuera a otro lado cuando él me tocaba. Yo veía su billetera, mi pasaporte en la salvación. Llorando le supliqué que me sacara de Argentina, que me llevara lejos, a Paraguay, donde nadie supiera que yo era esa mujer vulgar a la que todos señalaban como TA. Hoy vivo en tierras hermosas, tengo una hija que es mi luz y un techo que no gotea, pero el precio es mi propia piel. Me casé con un hombre al que no amo, un hombre que podría ser mi abuelo. Cada noche cuando él me busca mi cuerpo, yo cierro los ojos y cuento los segundos para que termine. Le pago su seguridad con mi juventud. Él sabe que no lo quiero, pero le alcanza a contenerme. Soy su trofeo y él es mi carcelero de seda. Mi familia nunca preguntó por mí ni dónde estoy. Para ellos soy una NN. A veces miro el horizonte y pienso en desaparecer. Siento que mi vida se terminó a los 17 y lo que queda es solo un envase vacío. Aseguré mi futuro, pero asesiné mis sueños. Es verdad que ya no sé qué hacer y estoy esperando que una persona me salve. ¿Ustedes qué harían? ¿Vivirían en un lujo sin amor? ¿O volverían al barro para sentirse vivas? Historias que no salen en las noticias, 2 de 10. Hace unos años, en la ciudad de Bianfunes, Córdoba, todas las mañanas esperaba el chillido de una bicicleta vieja. La manejaba un nene de 10 u 11 años, que pasaba vendiendo pan casero. Era chiquito, pero lo que me dejaba helado eran sus ojos, un azul muy claro, casi transparentes, pero con una tristeza que no te podía sacar de la cabeza. Mi vieja lo paraba, que en paz descanse, siempre en la puerta de casa. Lo miraba y fijo le preguntaba: «Hijo, ¿te sentís bien? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo más?». Él nunca decía nada, bajaba la mirada y respondía con una educación que dolía: «Sí, señora, mañana paso con pan si le hace falta de nuevo». Y se iba pedaleando. Un día, sin que nadie supiera por qué, dejó de pasar, no nos trajo más y desapareció de la faz de la tierra. Pasaron una década hasta que la noticia explotó en toda la provincia. Detuvieron a una familia por matar al abuelo y a una tía y tirarlos a un pozo. Pero lo más fuerte fue enterarse de lo que pasaba puertas adentro. Primero ahí en la ciudad de Bianfunes y después en Córdoba. No era solo pobreza. Eran chicos viviendo un infierno que no se los deseó a nadie. Rituales extraños, fanatismos religiosos, abusos y maltratos constantes. El abuelo era un monstruo que violaba y embarazaba a sus propias hijas y nietas. Los chicos crecieron en ese encierro mental y físico, donde el miedo era la única ley. Un día esos nenes se hicieron grandes y la olla de la presión explotó. Decidieron terminar con todo el horror de la única forma que conocían. Después de lo que hicieron, agarraron a los nenes más chicos de la familia y se escaparon hacia las sierras, buscando desesperadamente esa libertad que nunca habían tenido. Cuando vi las fotos en la tele, se me cortó la respiración y supe que entre los detenidos estaba él. Ya era un hombre, pero esos ojos azules eran inconfundibles. Eran los mismos ojos que yo veía en la calle de mi pueblo cuando él venía en su bicicletita. En ese momento entendí todo. Ese nene no vendía pan por elección. Era un esclavo de un sistema de locura y muerte. Esa tristeza que tenía era el peso de saber que lo que pasaba en su casa y no podía decir nada. El respeto que mostraba era el miedo que le habían grabado a fuego. Hoy, cuando me acuerdo de él, me doy cuenta de que la tragedia no empezó con un crimen en las noticias. Empezó mucho antes, cada vez que ese nene bajaba la vista en la vereda de mi casa.
¿Cuánto dolor puede aguantar una persona antes de estallar? Ese nene aguantó una vida entera de infiernos hasta que no quedó más nada que oscuridad. Historias que no salen en las noticias, 3 de 10. El niño que trataban como un perro. Mis abuelos tenían una parcela donde se sembraba de todo. Siempre había trabajadores viviendo y trabajando allí. Entre ellos había un hombre con un niño de unos 2 años de edad, hijo de una relación anterior. La madre del niño había muerto en circunstancias sospechosas, no se sabía por qué había muerto. Cuando ese hombre volvió a formar pareja, la vida del niño se volvió un infierno. Lo dejaban amarrado de los pies durante todo el día, sin comer. Tenía prohibido acercarnos o darle comida a nosotros. Si su padre descubría que alguien lo ayudaba, lo golpeaban al niño brutalmente y lloraba todo el día. Mis abuelos más de una vez tuvieron que intervenir. Recuerdo una escena terrible. El hombre tenía al niño con una soga en el cuello arrastrándolo por el corredor, furioso porque el niño había llorado. Mi mamá le había pasado un pedazo de pan por la ventana y el niño lo agarró desesperadamente, con un hambre feroz. El niño creció así, atado, golpeado y castigado por asistir. Pero ¿quién le llenaba la cabeza? La mujer de esta persona, del padre. Le decía que el niño ese no debía existir. Cuando nació el hijo de la nueva pareja, todo empeoró para el niño. Al niño lo echaron a dormir afuera, dormía con los perros y comía las sobras que le tiraban a los animales. Nosotros, siendo chicos, empezamos a acercarnos a él. Íbamos a jugar a escondidas. A veces yo hacía berrinches enormes frente a mi abuelo. Lloraba fuerte para que el padre del niño lo dejara venir a nuestra casita. La verdad es que no soportaba verlo así. Con el tiempo fuimos ganando su confianza. Le llevábamos comida cuando podíamos. Él seguía atado. Mis abuelos también intentaron ayudar más. E incluso quisieron adoptarlo. Ofrecieron dinero y tierras. Pero el padre nunca aceptó. Decía que el niño no merecía nada. Entonces mi abuelo empezó a hacer algo distinto. Enviaba al padre a trabajar cada vez más lejos. A lugares como Jardín de las Delicias, que seguro sale en Google Maps si lo buscas, donde sembraban maíz y arroz. Le pagaban más para que aceptaran ir. Poco a poco el niño empezó a quedarse más tiempo con nosotros. Ese niño se llama Carlos. Con los años Carlos logró salir adelante. Ya me empezó. A los 14 empezó a trabajar por su cuenta y su vida cambió. En el 2024 lo volvió a ver. Hoy es un hombre de bien, un hermano del corazón. Fui a buscar a mi abuela para agradecerle, Carlitos, pero ella ya ha fallecido hacía 8 años. Hoy tengo 30 años y entiendo algo que antes no entendía. Muchas veces mis abuelos no podían salvarlo del todo, pero nunca dejaron de proteger a Carlitos como podían. Y ojalá esta historia sirva para recordar que todavía hay muchos niños viviendo cosas así que ni te imaginas. Y que cuando alguien decide ayudar, aunque sea en silencio, puede cambiar una vida. Fuertísima. Historias que no salen en las noticias, 4 de 10. Hicimos un pacto para envejecer juntos, pero la muerte tenía otros planes. Tenía solo 9 años cuando conocí al que sería para siempre el dueño de mi corazón. Él tenía 18 años y era el hijo de una pareja de amigos de mis padres. Para todo el mundo, yo era solo una niña. Pero por dentro yo estaba locamente enamorada de él. Obviamente, era un amor imposible. Era un hombre y yo apenas empezaba a vivir. Recuerdo el día de su casamiento como si fuera hoy. Estábamos ahí en la fiesta y yo con mis 9 años moría de celos y de tristeza. Todos se reían de mí, pero a esa edad no sabía disimular. Pero nadie entendía que mi dolor era real. Pasaron los años, la vida siguió su curso. Yo crecí y me casé con otro hombre y formé mi propia familia. Pero el destino tiene sus propias reglas. Pasaron más de 15 años hasta que la vida nos volvió a cruzar. Cuando volví a ver a ese hombre que me tuvo loca de niña, el mundo se detuvo. Entre charla y charla no pude más y le confesé lo que yo sentía desde que era muy pequeña. Le dije que a pesar del tiempo y la distancia, él siempre había tenido un lugar sagrado en mi corazón. Él me miró y me dijo las palabras que cambiaron todo. Ya somos adultos los dos. Ahora no hay nada ni nadie que nos pueda impedir estar juntos. Yo estaba radiante, pero por dentro me invadía el miedo. Sabía que le estaba fallando a mi marido y sobre todo a mis hijos.
Sin embargo, después de tantas idas y vueltas, acepté su propuesta. Nos encontramos en el hotel y no lo voy a negar, ese hombre me hizo sentir lo que nadie jamás había provocado en mí. Nuestros encuentros se volvieron constantes, nos enamoramos perdidamente y empezamos a construir una vida paralela. Teníamos los pies sobre la tierra, sabíamos que debíamos preservar a nuestras familias y que nuestros hijos no podían sufrir por nuestros errores. Por eso es que alquilamos un departamento. Era nuestro lugar prohibido, nuestro nidito de amor donde el tiempo no existía. Ahí estábamos, en nuestro refugio, cuando él recibió una llamada. Era su mujer. Él la atendió como solía pasar, con naturalidad, mientras yo permanecía en absoluto silencio. Pero del otro lado se escuchó la sentencia. Lo sé todo, y de seguro estás ahora con ella. Yo me quedé muda, le hacía señas para que no dijera nada, pero él no quiso mentir más, lo aceptó todo. En ese segundo sentí como todo lo hermoso que habíamos construido se terminaba para siempre. Nuestras parejas se enteraron de todo, pero lograron mantener a los niños al margen. Yo siempre sostuve que los únicos culpables éramos nosotros dos. Nos separamos con el corazón roto, pero nos dimos y nos hicimos una promesa. Nos juramos que cuando nuestros hijos fueran adultos, nos juntaríamos para envejecer y terminar nuestras vidas juntos. Era nuestro pacto, nuestra última esperanza. Pero el destino no quiso darnos esa revancha. Un día él, estando en su casa, sufrió un ACV, un ataque. Lo internaron de urgencia y falleció en el hospital. Ella, su mujer, nunca me permitió acercarme para despedirlo. A pesar de que él se lo pidió antes de partir, no me dejó darle el último adiós al hombre que amé toda mi vida. Historias que no salen en las noticias, 5 de 10. Los Reyes Magos Diabólicos. ¿Cómo estás? Tengo 34 años, pero los recuerdos de mi infancia no son de juego, sino de sombras. Todo empezó cuando yo tenía apenas 5 años de vida. Al lado de mi casa vivía una señora que la vamos a llamar Ramona. Ramona con su familia eran como 5 hijos de diferentes edades. El hombre de la casa trabajaba con los autos, tenía un taller, y siempre había muchos autos desarmados en su casa. Ella vivía pegada a mi casa. Cada tanto, no sabría decir cuánto tiempo porque era muy chiquita, ellos tapaban toda su casa con frazadas y mantas para que nadie viera para adentro lo que estaban haciendo. Yo y mi hermano, un año mayor que yo, nos ganó la curiosidad. Como todo niño, corrimos las mantas que daban tapando su casa para ver qué hacían. Se escuchaban bombos, aplausos, ruidos ajenos a lo habitual. En ese momento no entendíamos qué estaba pasando. Cuando miramos, vimos gente danzando con túnicas largas, negras y rojas. Había una mesa en el patio con figuras que no conocíamos, con muchas velas. En nuestra inocencia con mi hermano creíamos que eran los Reyes Magos. Por mucho tiempo lo creímos porque nuestra mamá prefirió que creamos eso antes de que se sepa la verdad. Estaban haciendo rituales, nunca supimos para quién y para qué. ¿A qué voy con esto? Es que en mi casa siempre se sentían algo raro, presencias paranormales, movimientos de cosas de forma inexplicables. Vimos gente pasar dentro de nuestra casa mientras cenábamos y no era nadie. Todo esto a lo largo de los años. Y vivimos con eso tratando de no pensar mucho en eso para no volvernos locos. Cuando entramos en la adolescencia, nosotros somos 3 hermanos. Empezamos a charlar sobre nuestras experiencias paranormales. No queríamos compartir y por miedo a ser juzgado, y todos llegábamos a una conclusión de que algo había en nuestra casa. Vino un cura, bendijo nuestra casa, pero eso fue lo peor. Las cosas se empezaron a manifestar ya de forma visible. Mi hermana más chica vio una persona colgada del techo de nuestra pieza. A mi hermano se le levantaba el colchón y yo lo vi pegarle piñas, como acto desesperado. Yo me despertaba con alguien que me susurraba mientras dormía. Yo juraba que mi hermano era él molestándome, hasta que hicimos la prueba durmiendo los 3 en la misma habitación y confirmado de que no era él, los susurros seguían. Una vez un amigo de mi mamá pasó al frente de mi casa y me vio colgando la ropa y le dijo a mi mamá que rápido mande a bendecir la casa. Nunca nos explicó el por qué o qué fue lo que vio. Y hace poco, no más de 2 meses,
Contándole esto a un amigo me dice entre risas, fíjate si tenés algo enterrado en tu casa. Llama a alguien para que lo saque o plantate en medio de tu casa y establece orden. La casa es tuya. Y con toda la incredulidad lo hice. Me paré en medio de la casa y fuerte y claro dije, esta es mi casa y ustedes no fueron invitados por mí. Si se van a quedar acá, vamos a tener que convivir todos juntos, porque yo de acá no me pienso ir. Y hasta el momento parece haber funcionado. Los platos ya no se me mueven del lugar, las cortinas ya no se levantan solas y ya no escucho que gritan mi nombre en la madrugada. Mi terreno fue rellenado muchas veces, así que encontrar eso ya no lo veo posible. Le contamos esto a mi mamá y ella nos dijo que no tenía muy bien trato con esa señora. Ella siempre le tiraba cosas a nuestra casa. Me acuerdo que tiraba bolsas con caca humana por el techo de mi casa y mi mamá se las volvía a tirar de vuelta. Para mí eso fue lo que desató el caos. Después de un par de años, esa señora se fue del barrio, pero nos dejó ese regalito en mi casa. Historias que no salen en las noticias, 6 de 10. Mi abuelo falleció, pero ojalá lo estén quemando en el infierno. ¿Cómo estás? Nos criamos cerca de Catamarca capital, una familia horrorosa. Mi abuelo tenía relaciones con sus propias hijas y producto de eso nací yo. Tengo una hermana más y 2 hermanos. Todos vivimos en la misma casa. Este hombre mandaba todo y no conforme con eso, esperó a que yo cumpliera 10 años para hacerme lo mismo que hizo a sus hijas. Lo hizo desde los 10 a los 12 años. Me tenía amenazada y cuando tomé coraje le conté a mi madre. Ella entendió al haber sufrido lo mismo y decidimos escaparnos con mi madre y mis hermanos de ese lugar a otro pueblo más alejado sin tener contacto con él. Mi mamá me llevó a denunciar lo que él había hecho conmigo y lo que hizo con mi madre también. Lo metieron preso, pero al tiempo lo soltaron porque para la justicia decían que yo andaba de novia con 10 años. En un campo donde solo estábamos con mis hermanos y no teníamos contacto con nadie. Nos fuimos a vivir con miedo a otro lugar, a lo de mi vieja abuela. Un día mientras esperábamos el colectivo rural, mi abuelo apareció de la nada y le disparó a mi mamá 6 balazos y salió corriendo. Justo en ese horario pasaba el colectivo que nos traía a la ciudad. Así toda ensangrentada, mamá nos levantó y como pudo nos subió al vehículo. Llegamos al hospital, le internaron y yo la cuidé. A él lo volvieron a meter preso. Tengo pocos recuerdos de lo que pasó después, pero nos fuimos a vivir a otro pueblo más lejos donde vivíamos. Andábamos de casa en casa por miedo a esta persona. Pasó un mes y él se escapa de la cárcel, cosa que en ese tiempo salía a limpiar. La verdad no entiendo mucho. Él siempre tuvo contacto de todo tipo. Nunca nos creyeron de que él nos hizo todo eso. Pero andaba suelto y nos avisaron que nos tenía marcadas. Gracias a Dios lo encontraron deambulando en un campo cerca de donde vivíamos. Y le dieron 30 años de prisión. No aguantó ni un año y se quitó la vida. Fue un alivio enterarnos de eso. Pasó el tiempo, terminé la secundaria, me junté, tuve 3 hijos, una hija de 16 años, un varón de 15 y una nena de 13. Mi pareja falleció hace 3 años y acá seguimos luchando día a día. No tenemos casa propia, estamos alquilando y la llevo como puedo sin ayuda de nadie. Mis hijos, gracias a Dios, están estudiando sanos y yo no tengo un trabajo fijo, pero vendo cosas dulces, a veces limpio casas o cualquier trabajo que me salga. Hay días que no tenemos ni para comprar pan ni para cocinar, pero acá sigo de pie por mis hijos. Son mi vida. Mi abuelo sería mi progenitor. Los hijos de mi abuela, que serían los hermanos de mi mamá, también serían mis hermanos, excepto un hijo de mi abuela. Y mi mamá, que son fruto de otra relación, los hijos de la hermana de mi abuela, son mis hermanos. Dios me dio el valor para cortar esa cadena. Espero que cuentes mi historia. Pensé varias veces si te contaba o no. Todavía siento vergüenza por todo lo que pasó, pero te mando abrazos a la distancia y perdón.